Ahí está. ¿Eh? Esto era Diplodocus Red and Brown, ¿eh? La banda de Sky Bailinson. Esto del año 69, año 1969. Es Sky Bailinson en guitarra, Topo D'Aloisio en el bajo, que después formó parte de Los Redondos, en la parte de cuando hicieron las grabaciones para RCA, los inéditos, que quedaron como los inéditos para RCA, el Topo D'Aloisio ahí fue el bajista de Los Redondos. Bueno, acá era el bajista de Diplodocus Red and Brown, la banda de Sky, junto con el hermano Guillermo en voz, Guillermo Bailinson, y en la batería, otra gloria del rock nacional, Isa Portugués. Isa Portugués en batería. Isa Portugués después fue el baterista de la pesada del rock and roll. Así que esto era Diplodocus, la banda del Flaco Sky. Bueno, onda muy Cream, muy Hendrix también. Recordemos, los vio él, los vio en vivo. Medio Sabbath también. Sabbath también, sí, se puede decir. Sí, sí. Él estuvo en Europa. Fue a hacer ese viaje iniciático y bueno, vino con la cabeza volada Sky. Y ya en esa época, él acá también tenía buenos equipos. Cubero Díaz comentaba en un reportaje que la primer Gibson auténtica que pudo tocar era una que tenía el Flaco Sky. Una que tenía el Flaco Sky. Así que sí, es un sonido muy de la época, o sea, muy novedoso y bueno, bastante duro, bastante un blues, pero bien pesado. Es bien pesado. Así que siempre, para mí Los Redondos estuvieron a la avanzada, o sea, musical, acá en el país. Tanto letrísticamente como musicalmente también. Como musicalmente. Ahí el Topo fue el primero fue Pepe Fenton, después fue Topo D'Aloisio, y después Semilla Bucciarelli, ¿no? Pero bueno, en la primera formación, la primera vez que grabaron, que iban a grabar para la RCA, que no estuvieron convencidos después, bueno, ahí el Topo D'Aloisio fue el bajista. Y bueno, seguimos leyendo un poco más de esos inicios, de los inicios de Los Redondos. Y bueno, otro que fue parte importante fue Rocambole, toda la parte gráfica. Los Redondos no, o sea, eran ellos, y después también Poli también tuvo mucho que ver. Ya, también en la parte de cómo se manejaban en forma independiente, digamos, cómo se manejaron, cómo hicieron toda su carrera independiente, porque ellos también estuvieron a la avanzada de cómo se comportaban ante las discográficas, ¿no? Ante el negocio musical. Ellos fueron completamente independientes. Un caso, calculo que para estudiar, y también único en el mundo, ¿no? Una banda tan independiente que terminaron siendo independientes. Y la banda más grande de acá del país y el solista más importante de la historia. Así que seguimos recorrando un poco los comienzos de Los Redondos. Esto es todo antes de que graben, ¿no? Por supuesto. Una banda que empezó tocando en el año 77. En el año 77 dieron sus primeros conciertos. Y recién en el año 1985 editaron el primer álbum, que fue Gulp. O sea, todos se tomaron su tiempo y bueno, lo fueron haciendo a la medida que ellos iban queriendo. O sea, en forma independiente, sin casarse con nadie y bueno, sin que nadie los apurara. Y acá dice, Rocambole, por ejemplo.
Muchas veces Solari habla de la cofradía diciendo que él no tiene nada que ver y que no acepta ningún tipo de paternidad. Y tiene razón, porque él en lo personal no pasó nunca por la cofradía, no la conoció. Pero lo que él pudo sentir fueron sus efectos, aún sin quererlo, aún sin que él lo denuncie. El hecho es que los Redondos llevaron a cabo pragmáticamente lo que la cofradía de alguna manera soñó: la autogestión, que es una herencia total, la manera de hacer las cosas, el no importarte los efectos de algo, sino hacerlo, es evidentemente cofrádico. A veces haces muchas cosas sin que lo quieras, y a veces llevas la herencia de los genes de tu viejo aún detestándolo. El indio lleva la impronta de la plata. Y sigue. Los 60 fueron la década de los ismos. Esto es rocambole. En las facultades y en las casas y en los garages había maoísmo, trotskismo, peronismo de la resistencia, existencialismo. Y otro ismo más. En la librería del Centro de Estudiantes de Bellas Artes se vendía contracultura. Contracultura, justamente lo más importante que dieron los Redondos. Un movimiento completamente contracultural, un grupo completamente contracultural. La revista de Miguel Grinberg. Era uno de los primeros experimentos editoriales del futuro ecólogo y antropólogo del rock argentino. Allí figuraba, entre otras novedades, La Revolución Invisible, un trabajo del escritor escocés Alexander Trocchi, maestro de Irving Welsh y hoy autor de culto. La Revolución Invisible. David Byrne es uno de sus más grandes admiradores. Aquel fue uno de los pocos textos situacionistas que llegaron a la Argentina de los años 60. El situacionismo, inspirado tanto por los dadaístas como por los surrealistas, proponía el arte como arma para subvertir el orden, que es justamente lo que hicieron los Redondos. Subvirtieron el orden establecido con el arte musical y, bueno, gráfico y de todo, las presentaciones. Una autonomía social ilimitada y una autogratificación desenfrenada. Era como una especie de neodadaísmo, pero con mayores vinculaciones políticas. O sea, el asunto era provocar situaciones, tanto estéticas como políticas. Esos textos empezaron a arder en algunos de nuestros cerebros y decidimos organizar una agrupación estudiantil independiente. Por entonces, las agrupaciones estudiantiles eran muchísimas, muy diversas. Las que eran eminentemente políticas estaban bancadas por sus respectivos partidos. Y claro, resultaban muy fuertes, era muy poderoso el peronismo de la resistencia. Pero nosotros, los independientes, y contra todo pronóstico, ganamos el Centro de Estudiantes en Bellas Artes. O sea que la parte de rocambole, lo que después fue la cofradía, ¿no? Ellos ganaron el Centro de Estudiantes de Bellas Artes, totalmente independiente. O sea que también, en forma independiente, ganaron el Centro de Estudiantes. La agrupación tenía consignas muy raras. Esquizo-surrealistas las llamaban. Nada de política partidaria. Decían, por ejemplo, la única constante es el cambio. Años más tarde, en 1968,
consignas parecidas siguieron en el Mayo francés. Porque claro, lo de Onganía no fue en el año 68, fue en el año 66. Esto surgió a partir del año 66. A partir del año 66, esta independencia política en las universidades surgió como respuesta a la represión del gobierno de Onganía en el año 66. La noche de los bastones largos, es muy conocida esa parte política, esa parte de la historia argentina. Y bueno, en La Plata hubo una resistencia independiente, que después confluyó también en Francia, algo parecido. Y bueno, acá ya había pasado antes. Este país siempre estuvo, bueno, a partir de 1930 hubo varias dictaduras en el país, y ni que hablar después del 55. Sigue Rocambole. El comedor permitía mucha gente que venía del interior, porque ellos armaron un comedor también, ya en esa época armaron un comedor, porque no había, el gobierno había sacado las subvenciones, digamos, no giraba plata a las universidades. El comedor permitía que muchísima gente que venía del interior, e incluso de otras partes de América, en la Universidad de La Plata, pudiera estudiar, porque esa gente llegaba a La Plata directamente sin nada, a vivir como podía, y el comedor le daba la posibilidad de alimentarse. El cierre del comedor, el gobierno de Onganía cerró el comedor, obligó a muchos estudiantes a cortar sus estudios e irse. A nosotros se nos volvió estudiar insostenible, porque el interventor que habían puesto en Bellas Artes, un arquitecto, empezó a hacernos la vida dura. Hoy las facultades están abarrotadas de gente, pero en ese entonces éramos pocos los que estudiábamos arte. Nos conocíamos todos. Cuando también cerraron el centro de estudiantes, dictadura, nos fuimos en masa. La agrupación prácticamente entera se retiró y renunció a seguir estudiando. Pero pensamos algo más ambicioso. Queríamos formar una facultad o una institución paralela a la que convocaríamos para dar clases a los profesores que habían sido cesanteados. Queríamos abrir otro comedor universitario y de hecho lo hicimos. Pero bueno, el viejo comedor universitario les daba de comer a 6.000 estudiantes. A nosotros nos cedieron un local en un sindicato de correos y les dábamos de comer a 100 alumnos de Bellas Artes. Íbamos a manguear a los mercados, nos llevábamos las verduras que estaban un poco pasadas, cargábamos todo en un jeep y preparábamos las comidas. Consiguieron dar algunas clases con profesores vedados. Para eso, claro, tuvieron que alquilar una casa. Y allí fueron a vivir chicas y muchachos, todos juntos. Muy escandaloso, procaz, sospechoso, terrible. Había nacido la comunidad de la Cofradía de la Flor Solar, que ahora vamos a escuchar a la cofradía. Así que, bueno, eso es un poco el germen de la cofradía. Así que ponemos la cofradía, Chochi.